Muy bien, continuamos con el segundo ejemplo vamos a hablar sobre Egipto, organización social y construcciones monumentales. Muy bien, para hablar sobre la administración en el antiguo Egipto, pues podemos citar como ejemplo su enorme capacidad de planificación de las construcciones de los grandes monumentos egipcios. Y tenemos como ejemplo las 3 pirámides icónicas de esta civilización, que fue Keops, Kerfen y Miserinos. Inclusive también tenemos el gran monumento de la Esfinge en Giza, que demuestran los enormes esfuerzos de proyección de una sociedad profundamente compleja y organizada. Los monumentos pues representan el resultado de un periodo prolongado de planificación y la participación de gran cantidad de personal, proyectos que solo podían ser alcanzados con un pensamiento administrativo muy agudo. Y bueno, la construcción de las pirámides y de otros monumentos como templos y palacios significó una gran transformación para el pensamiento administrativo en las ciudades comparado con el de la época prehistórica del hombre. Pero este tipo de logro no se hubiera alcanzado si la organización social y gubernamental en el antiguo Egipto pues no hubiera estado jerarquizada. Y bueno, este gran adelanto del pensamiento administrativo, de acuerdo a George y Álvarez en el 2005, se puede evidenciar en 3 aspectos puntuales, que fueron las construcciones, la escritura y, por supuesto, el gobierno, que vamos a ver después en la jerarquización. Y bueno, además de que una de las razones por las cuales Egipto pudo llegar a gestionar tantos recursos, y esto aplica para muchas otras civilizaciones de la antigüedad, como lo fue Mesopotamia o la India, pues fue el haberse asentado cerca del río Nilo desde sus orígenes como civilización. De este río pues provenía gran cantidad de beneficios, como lo fue el transporte, la alimentación, el cultivo, la cría de animales, entre otros factores más. Por lo tanto, fue el río Nilo el hecho geográfico que más influencia ejerció en los aspectos económicos de Egipto y en la caracterización de su organización política y administrativa. Esto de acuerdo a Ramírez y Ramírez. Y bueno, los asentamientos a lo largo de la ribera permitieron el crecimiento de la agricultura y el surgimiento de una sociedad campesina. Paulatinamente pues surgió una clase social de terratenientes, poseedores de la tierra, que tenían pues muchos cultivos y trabajadores. Finalmente, por medio de un proceso de centralización del poder, pues surge la figura del faraón, esto para instaurar un tipo de gobierno político legitimado por medio de la herencia familiar y la creencia religiosa. Aquí el faraón y su familia constituían la clase social pues más alta, y bajo de esta pues había otras clases sociales. Vamos a hablar de ellas. Empecemos con la nobleza y el clero, que tenían mucho poder político y económico a pesar de que estaban bajo el mando del faraón. Ellos pues gobernaban ciudades enteras, pero debían lealtad a un solo señor. Y tenemos también a los escribas, que desempeñaban una gran cantidad de tareas, estas igual siempre bajo el mando del faraón. Y bueno, que podían ser jueces, gobernadores, recaudadores de impuestos y administradores de tierras. Y bueno, entre sus mayores responsabilidades se encontraba pues llevar registro preciso y exacto de un sinfín de transacciones realizadas por el faraón, y pues guardarlas cuidadosamente para que no se deterioraran. Los funcionarios viajaban constantemente para reafirmar la autoridad de su señor en localidades alejadas del centro.
Y en tercer lugar se encontraban los militares. Una de sus tareas principales consistía en mantener el orden en las tierras del faraón y anexar algunas nuevas. Después tenemos a los comerciantes, siervos y esclavos, que constituían la base de la pirámide social, porque eran ellos quienes con su trabajo y pago de impuestos pues sostenían la vida ostentosa de la realeza. Y finalmente tenemos a los esclavos, que no eran considerados como personas sino como objetos y estaban a expensas del faraón y su familia, como lo describe el autor Ramírez y Ramírez en 2016. Y bueno, esta pirámide social indica entonces una jerarquía clara y organizada que se gestó en la antigua civilización egipcia. Y para el pueblo egipcio la escritura era pues un regalo de los dioses y no podía ser ejercida por cualquiera. Los escribas, cuyo protector era el dios Tot, eran los encargados de aprender este arte y ejercerlo en favor de la religión y el poder político. La escritura pues fue fundamental en el pensamiento administrativo egipcio, porque a través de ella se daban cuenta de los procesos de planificación, de organización, de ejecución y finalización de muchos proyectos. Y bueno, mantener la información guardada y a la mano era indispensable para conocer qué había pasado antes de determinado asunto y qué pasaría después de determinado asunto. Y bueno, los egipcios apreciaban las instrucciones dadas con sumo detalle para llevar a puerto seguro sus negocios. Así que en la escritura pues tuvieron también una herramienta que minimizaba el margen de error al posibilitar las descripciones minuciosas para el desarrollo de una tarea. Y bueno, la administración en el ámbito social permitió exteriorizar la capacidad de organización de la cultura egipcia en la construcción de monumentales obras arquitectónicas. Y bueno, como lo indica George Álvarez, se ha estimado que su construcción requirió el trabajo durante 20 años de más de 100,000 hombres. En nuestros días esto significaría manejar y dirigir los esfuerzos de una ciudad con igual número de habitantes y por un periodo semejante, verdaderamente una tarea administrativa de proporciones masivas. Y cuando consideramos la planificación, organización y control que ha debido ejercer en esta empresa, es evidente que los conceptos de técnicas administrativas que conocemos no nacieron en el siglo XX. Y bueno, como lo indican los autores, llevar a cabo la construcción pues ameritaba un nivel complejo de organización que ya estaba presente en el ámbito social. Y bueno, para concluir, es claro que el pensamiento administrativo del pueblo egipcio superaba su época por mucho al del hombre prehistórico, sedentario, y las transformaciones que llevó a cabo en su estructura social le permitieron alcanzar grandes hazañas arquitectónicas. Y bueno, hasta aquí terminamos con el ejemplo de los egipcios. Y para terminar este tema, vamos a ver a continuación la importancia de la administración.